Amigas y amigos, muy buenos días. Para empezar, hoy tenemos en Saber Vivir un gran tema, la depresión. Y también tenemos a un excelente, un gran médico. Es el doctor de la Gándara. Buenos días, doctor. Buenos días, Manuel. Él ha venido desde Burgos, en donde es responsable de psiquiatría en el complejo asistencial de Burgos. Se lo agradezco un montón. La depresión. ¿Cuánta gente hay ahora mismo en nuestro país, calculan ustedes, enferma de depresión? La mejor forma de saberlo es pensar en cuántas personas toman un antidepresivo ahora mismo, ¿verdad? Posiblemente entre 2 y 3 millones de personas hoy van a tomar un antidepresivo. O sea que muchísimas. Esas son las personas que están siendo tratadas. Tratadas. Pero las que no se tratan no lo sabemos. Pongamos otro millón. ¿Y de estrés y de ansiedad? Más todavía. Ahora la cuestión es determinar cuándo ese estrés es suficientemente grave, suficientemente patológico como para tener que ir al médico. La ansiedad, doctor, y el estrés. Ansiedad, estrés, atención, porque para ahí vamos a movernos especialmente. Son puerta, por eso hay que tratarlas, es el comienzo de la depresión. Es el principal comienzo. En la sociedad actual el estrés y la ansiedad son la principal causa de la depresión si no se aborda adecuadamente el estrés y la ansiedad. Así es que es muy importante atajar eso de forma rápida y prevenir que eso se complique con una depresión. Son, amigas y amigos, y tenemos un gráfico que subraya lo que acaba de decir el doctor de la Gándara. Juan, un paciente que nos va a conducir en el Saber Vivir de hoy, ya quiere, a todos cuantos en este momento, haber recibido en vuestra casa Saber Vivir en España y en todo el mundo, a través del canal internacional de televisión española, Juan, quiere, es muy importante, advertirnos de lo siguiente. Para la sociedad en general estamos locos. Parece que llevemos escrito en la frente un cartel, cuidado, no te acerques. La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye. Cuidado con este que está loco. Irán apareciendo el teléfono, la dirección de internet y nos dejamos ir que nos lleve de la mano Juan. Primer contenido a tratar. Puerta de la depresión. La ansiedad. Él se lo fue contando a nuestra compañera redactora Marta Serrano. Corría el año 1962 cuando Juan notó que algo le ocurría. 33 años después, en 1995, le dieron un diagnóstico, ansiedad. La padezco desde que tenía 21 años. Nadie sabía lo que era. Cosa rara, tonterías mías, hasta que llegó el año 92. Y el año 92, que fue una crisis bestial cuando las Olimpiadas dichosas de aquí de Barcelona. Yo tenía una empresa y esa empresa tuvimos una estafa. Y a partir de ahí fue cuando me pegó fuerte. Allí hay un edificio que me recuerda a mis peores momentos. En aquel edificio pasé los tres años peores de mi vida. Yo era una persona, era un trozo de carne con ojos y piernas. La familia me tenía que ayudar a hacer según qué cosas. Yo por la noche no dormía. Tenía unas pesadillas horribles. Yo estaba recluido en casa, 3 años recluido en casa, porque no era capaz de salir a la calle. Y a veces cuando me bañaban, me tenían que ayudar. Yo no me aguantaba en pie. Gracias, amigo Juan. Ahora está en proceso ya de curación. Le eché una mano potentísima, lo veremos un poquito más adelante, y también los síntomas que da la ansiedad. Una asociación cuya dirección os iremos informando por internet. Ha conseguido, gracias a la asociación, ir saliendo. María, doctor de la Gándara, le pregunta desde Murcia. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Haz la preguntita, por favor. Bueno, solamente quería saber si mi hijo va a ser 7 años que tiene una depresión, pero ya está en estado de curación total. Entonces, yo quería saber si hay a veces que le dan brotes de ansiedad. Entonces, yo quería saber si la medicación también puede producir ansiedad y qué alternativas hay para
para contrarrestar esta medicación. Bien, en efecto, hay algún tipo de medicación que se utiliza para el tratamiento de la depresión que puede tener como un efecto adverso ansiedad, pero más que ansiedad, inquietud. Y en esos casos lo que hay que hacer siempre es asociar una terapia cognitiva, una psicoterapia, para ayudar a controlar los síntomas de ansiedad. A veces también es bueno asociar pequeñas dosis de tranquilizantes, de ansiolíticos, pero siempre bajo el control del médico. ¿Tienes otra pregunta? Un momentito. O sea, primera idea, doctor de la Gándara. Son enfermedades. Son enfermedades. Ansiedad, luego estrés, hablaremos de estas dos. Hay que tratarlas con medicación. Hay que tratarlas con medicación. Siempre que se diagnostique una depresión hay que utilizar un antidepresivo, eso es evidente. Pero la coexistencia de una ansiedad en depresión pues es muy frecuente. Esa frecuencia tan alta hace que a veces se necesite abordar las dos a la vez, la depresión y la ansiedad. Y a veces la medicación que hay que utilizar es más compleja. En esos casos está muy indicado asociar psicoterapia. Por eso le he recomendado a esta persona que utilice o solicite ese tipo de recurso. Sin duda, esa mezcla de terapéutica es la mejor para estos casos. Antes de que María, sigues ahí, ¿verdad? Sigo aquí. Le hagas otra preguntita a María José Rosselló. Ansiedad, una definición no de libro, sencilla, que la entendamos. ¿Qué es este trastorno? Miedo. Más corta imposible. La ansiedad es tener miedo, tener pánico. ¿Y qué te produce miedo? Pues las amenazas de la existencia. Solamente existe ansiedad, una persona solo percibe ansiedad cuando de alguna manera se percata de que en su entorno, en la vida que le rodea, en las circunstancias vitales, familiares, económicas, etcétera, hay algún tipo de amenaza para su existencia. Amenaza para su salud, para su economía, para su familia. Si no hay percepción de amenaza, no hay miedo, no hay ansiedad. Por lo tanto, la palabra clave es amenaza. Quizá otro día podemos tratar más en extenso de esta palabra. Es muy interesante, sin duda. Amenaza. O sea, el vivir amenazados. Amenazado. O sea, ver enemigos, amenazas en todas partes. Falta de seguridad. Claro, lo contrario de la amenaza y la percepción de estrés y ansiedad es el control. Cuando uno tiene la sensación de que controla, de que hay riesgos en la vida, pero los controla, no tiene estrés, no tiene amenaza. Sin embargo, cuando tiene la sensación de que las cosas le desbordan, de que en la existencia hay circunstancias que no puede controlar, esa sensación de amenaza se convierte en estrés, ansiedad y depresión. Luego eso es lo fundamental. Magnífico el doctor de la Gándara, don Jesús, repito, jefe de psiquiatría del Complejo Asistencial de Burgos, a donde mandamos un cordialísimo saludo. La pregunta que tienes, María, para María José Rosselló. A ver, ¿qué alimentos le puedo dar para contrarrestar todo esto y ayudar? Más que contrarrestar, ayudar. Sí, exacto, para ayudar, porque la alimentación siempre va a ser esa base de vida y de salud. Que coma muy bien, eso indiscutiblemente, una dieta equilibrada. Pero mira, el doctor de la Gándara ha dicho una cosa también clarísima: inquietud. Lo que debes evitar es que tu hijo tome alimentos, sobre todo bebidas, que contengan cafeína, como puede ser café, el té, bebidas de cola, etcétera. Pero sí le pueden venir bien que en lugar de estas bebidas pues le estés dando infusiones como tila, María Luisa, endulzar con miel de azahar. Es decir, estas cosas le pueden ayudar a controlar un poquito ese estado de inquietud. Pero la base es que la dieta sea equilibrada, que no falten vitaminas del grupo B, para ello legumbres, cereales integrales, carnes, pescados, y con ello tu hijo estará con esa base de buena nutrición. Sí, yo creo que acaba de dar en la clave del asunto. No hay ningún alimento que sea por sí antidepresivo, pero sí hay faltas alimenticias que si las tienes, los antidepresivos no funcionan. Por ejemplo, el triptófano, un aminoácido, o determinadas vitaminas. Si no tienes esas vitaminas con una buena alimentación, equilibrada y rica, etcétera, los antidepresivos no funcionan. Así es que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, yo voy a pedirle a Marta Escudero, que va a sentarse enseguida aquí a mi ladito, querida María, que a ti y a todos cuantos participéis hoy en Saber Vivir Preocupados por ansiedad, estrés, depresión, que os envíe a casa un cariño en forma de estas infusiones magníficas que yo estoy anunciando, que se llaman Helps. Luego se lo pregunto si hay dificultad, algún problema, espero que no, y la recibiréis en vuestras casas, ¿de acuerdo? Venga, continuamos. Un abrazo muy fuerte para todos. Continuamos, como os prometí antes, escuchando a Juan.
La vida me ha cambiado bastante. Yo antes era muy lanzado. Era una persona que no tenía miedo a nada. Que me decían, me daba una pequeña pista para montar un negocio y lo montaba. Que tiraba para adelante. Que me metía en todos los fregados que había. Hoy día huyo de las discusiones. Yo ya digo, se ha acabado, aquí no discuto más. O dialogamos o se ha acabado. Porque yo me veo de seguida la crisis que me viene. Yo evito las aglomeraciones. Evito salir a la calle si no es muy preciso. Entonces mi vida se ve pues limitada, bueno, a hacer lo que tengo que hacer obligatoriamente, pero salir por capricho no. Juan está contando de forma estupenda qué es lo que le ocurre a una persona que siente por primera vez la angustia, la percibe como algo amenazante y ya no puede olvidarse nunca de ella. Esto es muy típico de la agorafobia, del pánico, de los ataques de ansiedad. Lo contó al principio, hay un edificio donde le apareció por primera vez y luego toda la vida. Así es que le felicito por su descripción porque es muy ilustrativa y sin duda ayudará a mucha gente. Lo continuará haciendo con más intervenciones que le hemos grabado ahí a la orilla de ese mar sanador que es el mar Mediterráneo. Maribel, doctor de la Gándara, le pregunta desde Zaragoza. Maribel, adelante, muy buenos días. Buenos días, don Manuel. Venga, muchas gracias por ese programa tan bueno que tienen ustedes. Mire, mi pregunta es si después de un estrés muy largo se podría producir una enfermedad muscular degenerativa. Bueno, una enfermedad muscular degenerativa como tal no, seguramente tendrá alguna causa genética, pero lo que sí que es evidente es que el estrés y la ansiedad muy prolongada afectan también a los músculos, siempre están en tensión permanentemente, entonces al final es posible que tenga más dolores, más dificultades con la evolución de la enfermedad muscular degenerativa y que tenga peor pronóstico sin duda esa enfermedad. Pero lo que sí que está claro es que el estrés y la ansiedad muy prolongadas produce depresión, produce cansancio y produce consumo de analgésicos con mucha frecuencia de forma desproporcionada, sobre todo cuando hay dolores y luego pueden ser complicados. Y además hay síntomas, ¿no?, que aparecen físicos, podemos decir, ¿no? El paciente con ansiedad y con estrés puede hacer que su corazón se acelere, que tenga problemas de taquicardia, que su presión arterial también se eleve, que aparezca una hipertensión y también la glucosa. También el tema de los diabéticos, ¿no? Los pacientes que están sometidos a ansiedad y estrés que tienen, que son diabéticos, tienen problemas de subida y de bajada de glucosa, como lo pueden tener nuestros amigos que vienen de la Asociación de Diabéticos de Manzanares de Ciudad Real. Son diabéticos y ellos también lo saben esto muy bien, que cuando están en ansiedad y estrés el control de la glucosa es más complicado. Vamos a continuar avanzando, dando pistas, porque en este momento tú mismo, o alguien a quien conocéis que le podéis llevar la noticia como carteros de salud de lo que hoy nos está comentando, sobre todo el doctor de la Gándara en Saber Vivir. Pistas que nos sigue dando Juan para delimitar este trastorno que se llama ansiedad. No veía el final del túnel hasta que un día, por pura casualidad, Juan escuchó en la radio los síntomas de la ansiedad. Pedían a las personas que los sintieran que se pusieran en contacto para crear una asociación. En la primera reunión, por fin, comprendió qué le estaba pasando. Porque teníamos palpitaciones, porque teníamos sudores, porque teníamos, y estoy hablando de mis síntomas, con lo mismo que otros, hormigueo en manos, caras, pies, en todo el cuerpo. Pues teníamos unos temblores, que teníamos pánico cuando venía, y un pánico que parecía que se nos acaba el mundo. Y aquellas palpitaciones que parecía que de un momento a otro venía el infarto. Entonces allí me dijeron, tú tienes ansiedad. Y yo no me lo creía. Sí, yo creo que sí que tiene ansiedad, además lo está describiendo estupendamente, insisto en lo de antes. Cuenta pánico, palpitaciones, sudoración, etcétera. Un trastorno de pánico con agorafobia, porque le costaba salir, así es como se llama esa enfermedad. Y me gustaría destacar algo. Él está diciendo que es incapacitante, que le impide vivir y que además es crónica, que le dura mucho tiempo. Y esas son dos cosas a tener en cuenta porque el sufrimiento, la incapacidad, la limitación que produce este trastorno es muy grave si no se ataja adecuadamente. Es decir, diagnóstico y tratamiento una vez más, siempre igual.